Estos son uno de los secretos mejor guardados por la Iglesia Católica. Hay cosas que te ni imaginas, curiosidades, asuntos oscuros. Aquí vamos. Existen sacerdotes católicos que son oficialmente exorcistas. No, eso es un mito. Solo los obispos. Si pertenece a la AIE, Asociación Internacional de Exorcistas. O sí, empecemos a validar vuestros conocimientos en torno a la Iglesia Católica. ¿Cuál será la respuesta correcta? El exorcismo es una práctica religiosa que consiste en expulsar a un demonio de una persona o de un objeto. Si crees que los exorcismos son asuntos de ciencia ficción y solo son materiales de películas, pues estás equivocado. Es como aquellas que las hay. Si crees que solo los obispos son quienes pueden efectuar un exorcismo, pues no. Estás de nuevo errado. Y aunque vuelva a parecer broma, sí existe la Asociación Internacional de Exorcistas. Pero no hay que registrarse en ella para ejercer el cargo. Para ser exorcista, avalado por la Iglesia Católica, se debe ser sacerdote. Y además, de nombrado por el obispo de sus diócesis, se debe cumplir años de preparación. Uno de los exorcistas más famosos del Vaticano fue Gabriel Amorth, quien inspiró la película El exorcista del Papa con Russell Crowe. De este sacerdote hay registro de más de 60.000 exorcismos, usando como texto guía el ritual romano del exorcismo escrito en 1614 por el Papa Pío V. Otra responsabilidad del exorcista es validar que no sea una deficiencia mental la que manifiesta la persona y que existe realmente poseída. Los signos de posesión son hablar idiomas desconocidos, manifestar hechos ocultos y mostrar una fuerza superior a su condición física. Si es por hechos ocultos o las incoherencias de muchos políticos, están poseídos. Y los abogados y publicistas como que también. Pero para los cristianos ortodoxos no hay tanto lío. Una vez ordenado sacerdote puede practicar el exorcismo sin pedir permisos, es decir, sin tanta burocracia y con los egos más bajitos que sus pares católicos. ¿Y será que se necesita tanta condición? De hecho, en la mayoría de las culturas del mundo practican el exorcismo. O sea que los católicos somos uno más y con más condiciones. ¿Quién lo podrá creer? No te confundas. Si estás poseído por los demonios de los bancos, el exorcismo no sirve. Solo si es Santa Madre. ¿Puede una mujer ser ordenada sacerdotisa en la Iglesia Católica? Sí. ¿Solo si son puras de corazón? ¿Las monjas pueden serlo? O la otra respuesta es no. Vamos de nuevo, que si eres XX o XY, puedes o no ser sacerdote en la Iglesia Católica. Que puede que sea pura de corazón, de espíritu y alma, haber sido monja, santa o virgen. Y aún así, no puede al día de hoy una mujer ser ordenada sacerdotisa en la Iglesia Católica. ¿Será que esto es misoginia? Por alguna razón, la genética en la Iglesia Católica tiene gran peso y no permite que una mujer proclame la palabra de Dios y administre los sacramentos. Y eso que todos a ojos de Dios somos iguales. Pero cuando no conviene, como que no. Según lo que esbozan los más tradicionales, Jesús escoger solo discípulos machos, pues estaba dejando claro que solo ellos eran los elegidos para divulgar tu palabra. Ahora si vamos en más detalle, Jesús rompió los esquemas de la época al darle un lugar a la mujer. El Jesús iba en contravía de la tradición judía, a tanto que sus discípulos lo miraban con asombro y estupor por sus acciones de hablar públicamente con la samaritana, perdonar a la adúltera. Se hacía acompañar de mujeres como María Magdalena y su mamá María. Y no solo eso, al momento de anunciar su resurrección, no lo hizo con los apóstoles, no el Señor, lo hizo con María la Magdalena, hablando de simbolismos. ¿Será que es necesario ser un troglo, un erudito, para darse cuenta que Jesús ha dado un protagonismo a la mujer que en esas épocas no existía? Hay muchas cosas de cambio en el catolicismo. Incluso ya los cristianos anglicanos han dado este paso. Los ortodoxos, si bien no ordenan sacerdotisas aún, sí tienen diaconisas monásticas que apoyan la liturgia y ministran en los monasterios. De nuevo, parecen los enredos con egos y condiciones somos los católicos. Joder, igualdad es igualdad. Lo demás es mezquindad, en mi opinión. ¿Qué son las monjas pizza? ¿Una cadena de pizzerías? ¿Una variedad de pizza? ¿Una forma de explotación de género o un postre? Vamos, ¿qué serán monjas pizza? Que sería un nombre interesante para una pizzería, quizás para una preparación de pizza especial. Esa no es la respuesta. Tampoco es un postre. Las monjas pizza es una definición que se ha acuñado a la explotación de muchas religiosas por el clero masculino. En la Iglesia Católica son monjas sometidas a la vida de servilismo, efectúan las labores domésticas y son de algún modo desechables. Y como dice el Papa Francisco, una cosa es servicio y otra servidumbre. Como lo menciona la periodista en temas religiosos Marie-Lucille Kubaki, las formas de discriminación con estas religiosas varían, pero básicamente no son tratadas como pares por los sacerdotes católicos, ni se les permite ejercer oficios para los que están capacitadas, y en muchas ocasiones se ignoran sus derechos. Se conocen muchos casos de esas mujeres que están pagando un favor, pues la Iglesia ha ayudado al estudio de un hermano en Europa, o que un familiar haya sido cuidado por la Iglesia. Usualmente esas mujeres de origen humilde, y todo en su conjunto funciona como un mecanismo de presión, de lo que la mayoría de ellas no ponen en resistencia. Este machismo en ejercicio, no solo por el clero masculino, sino también por las superioras de estas hermanas que cohiben tu progreso.
eso. Como lo menciona el artículo de verse que aparece en el copy, hay casos de una hermana con doctorado enviada a lavar platos y otra que después de haber enseñado muchos años en Roma, al cumplir sus 50 años, se le envió a abrir y cerrar la puerta de una parroquia. Puede entenderse eso. A quienes defienden esta práctica, les pregunto, ¿en qué parte de la Biblia está expreso ese tipo de trato desigual? Vamos, que se les va la mano. Buena de misoginia aparece más. ¿Cuál fue el principal motivante de la cruzada albigenciana? O la cruzada de los cátaros. Porque negaban la existencia de Dios, porque querían conservar la palabra de Jesucristo, la curia, y ellos no. Su ejemplo no era conveniente, o porque realizaban prácticas satánicas. Las cruzadas eran expediciones militares con el fin de recuperar lugares sagrados para los cristianos, como Jerusalén, por ejemplo. Pero vamos, luego se dieron cuenta que también servían para otras cosas, aumentar el poder y las riquezas. Entonces, de lo sagrado a lo material, tema recurrente en la historia de la Iglesia Católica, si te has dado cuenta. Ahora, en respuesta a la pregunta, en la región de Albi, al suroeste de Francia, estaban asentadas la comunidad de los cátaros. Esta comunidad era un grupo religioso medieval que vivían de forma austera y sencilla, basadas en las enseñanzas del cristianismo primitivo. Estos tíos consideraban el mundo material como imperfecto y el espiritual como perfecto. Ya una vida simple y hasta aislada, y criticaban a la iglesia de ser corrupta y vivir en la opulencia. Cuando Dios de frente cualquiera se hubiese dado cuenta. Luego, estos nunca negaron la existencia de Dios, ni efectuaban prácticas satánicas. De hecho, ya basaban su creencia en las palabras de Jesucristo. Por ende, la respuesta es que el ejemplo que ellos daban no era conveniente para la Iglesia Católica al momento, y por lo tanto fueron considerados una amenaza, razón suficiente para nombrarlos herejes. El lema de la iglesia de la época era algo así como: si no eres como yo, te extermino. Un tanto distorsionaba la palabra de Dios, ¿no? Eso de dar la otra mejilla, de humildad y llamar al prójimo como a ti mismo, como que no aplicaba para los dirigentes de dicha iglesita y algunos de la presente. Finalmente, los cátaros fueron perseguidos y asesinados entre 1209 y 1229 después de Cristo. En otro caso de abuso de poder y arrogancia de la supuesta Santa Iglesia Católica. Padre Santo. Recuerda que en el copy están los enlaces a fuentes donde se sustenta esta información, no se lo ha inventado Manolo. ¿Qué personaje fue conocido por sus manipulaciones, corrupción y temas turbios siendo cardenal y papa? Sería Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Carlos Wojtyla, Juan Pablo II, Angelo Giuseppe Roncalli, Juan XXIII o Rodrigo Borgia, Alejandro VI. De los santos o no tan santos papas Benedicto XVI y Juan Pablo II fueron acusados de hacérselos de la vista gorda en los casos de pederastia antes y durante sus mandatos. Un tema espinoso para la Iglesia Católica. Luego no son la respuesta correcta. Juan XXIII, con el apodo popular del Papa Bueno, fue considerado un reformador y criticado especialmente por los sacerdotes más tradicionales. Luego tampoco es el personaje de la pregunta. En este caso nos queda Rodrigo Lansol y de Borja, o Borgia en italiano. Este personaje fue conocido por sus artimañas durante su vida, en especial como cardenal y papa. Usó su poder para el beneficio de él y su familia, pero más allá de ser disonante, pues en su época muchos actuaban similar, era su esparpajo y apertura la que generaba molestia en sus pares, una cosa nostra medieval. El hecho que se le atribuye a su autoría es la manipulación de la entrega de la burla de Simancas, es decir, un permiso especial papal que permitía que Fernando de Aragón e Isabel de Castillas se casaran porque ellos eran primos, se habían casado con una bula falsa, con un permiso falso, eran primos segundos y requerían un permiso para quitar el escándalo que se había armado después que se dieron cuenta que eran primos. Y llegó el Papa IV y ofreció una solución enviando a Rodrigo Borgia con una concesión papal, un permiso que autorizaba el matrimonio. Sin embargo, el Papa dijo: esta me aprovecho yo. Llegó de los reyes y les dijo: yo te doy el permiso siempre y cuando tú le concedas la ciudad de Gandia y el título de duque a mi hijo Pedro Luis Borgia. Recuerde que en esa época los papas también eran papás. Vale decir que fue un asunto de astucia porque la concesión ya estaba firmada. Él tuvo varios hijos con sus amantes, conocido por su nepotismo y excesos, uno de los papas más controversiales que incluso tuvo una serie de televisión. Queda claro que la iglesia, de latín ecclesia o asamblea, es un conglomerado de personas que se adscriben a unas creencias y siguen una doctrina, pero sobre todo son personas y como tales son susceptibles a cometer los errores humanos. En el pasado y presente ha habido y hay manipulaciones de quienes dirigen esas iglesias para su beneficio propio usando la fe como excusa. Es fácil darse cuenta de los abusos. Eso no significa dejar de creer en la divinidad que sustenta la fe. Es dejar de creer todo lo que te dicen algunos para tomar ventaja de ti. No es excusa que en pleno siglo XXI una comunidad que se dice seguidora de Dios y Jesús estigmatiza a la mujer y le ponga en segundo plano. Que se resista a los cambios, pues esto afecta su capacidad de ejercer poder funcionando al mejor modelo piramidal romano. Y tú, esos temas te incomodan, te dan rabia, pues revisa el material que comparto. Quizás si estás polarizado con que todo lo que dicen los sacerdotes te le molesta que te cuestionen la razón de lo que parecen injusticias, puede que sea que prefieres evitar cuestionarte porque te da miedo darte cuenta que podrías estar equivocado. No es definir quién tiene la razón, es abrir la puerta a entender distinto para avanzar juntos. Pues respeta, tú fue respetando en igualdad a los demás. Me encantará leer tus comentarios. Hasta la próxima.